El día de ayer el Atleti ganó 0-2 al Barcelona en un partido en el que pensábamos, yo creo que la gran mayoría, que en la ida se lo iba a llevar el Barcelona, porque jugando en el Camp Nou con su gente, eliminatoria 180 minutos, se esperaba que allí fuera a apretar y a morder, pero no se vio tanto. Sí que se vio mucho en los primeros 45 minutos y ahora vamos a entrar al detalle porque vamos a ver las estadísticas y a comentar lo que fue todo el partido y sobre todo el tema de las polémicas. Porque vamos a irnos aquí, como siempre, al tema de lo del SofaScore para ver los tiempos de ataque y estadísticas y demás. Prácticamente el Barcelona fue quien estuvo atacando constantemente durante todo el partido. Al principio empezó el Barcelona muy fuerte, pero sin dar esa sensación como de dominio, de esa intensidad de para presionar, robar rápido el balón, transiciones rápidas, y no daba esa sensación y de hecho durante todo el partido no fue tan rápido, ¿sabes? En esa distribución de balón como sí que suele serlo. Yo creo que las piernas van pesando y la temporada ya se va notando que estamos en un último tramo, pero empezó el Barcelona eso, como dominando esos primeros 5 o 10 minutos, luego tuvo ahí otra vez el Atleti que presionaba, robaba, tenía el balón ahí otros 5 o 10 minutos y luego ya a partir de ahí del minuto 20 el partido se decantó por completo, bloques para el Barcelona, teniendo la posesión del balón. Hubo unas acciones polémicas por el tema de que a Koke, no sé por qué mostraron ahí, a Koke le mostraron lo que es una amarilla, que sí que era falta y era amarilla, y luego pidieron una segunda amarilla por el tema de como una patadita, ¿vale?, en el costado a Lamine Yamal, que si bien sí que le podíamos mostrado la segunda amarilla, y lo digo, no pasa nada, aquí es que los culés se ve que estaban ayer muy calientes y muy ardidos, pero yo hablo de todo, yo hablo tanto de las cosas de mi equipo a favor y en contra, y sí, lo mismo que en este partido tal vez Koke se ha jugado esa segunda amarilla y se la podían haber mostrado, porque se la podía haber mostrado tranquilamente el árbitro la segunda amarilla a Koke, y de hecho yo estaba pidiendo el cambio, porque me estaba poniendo de los nervios, porque llegaba tarde, no entradas a destiempo graves, pero sí de decir, a la próxima te puedes ir y te puedes sacar esa segunda amarilla. Vamos a hablar también de las amarillas que también perdona el Barcelona. ¿O es que solo se habla cuando uno de verdad se siente perjudicado? No. De hecho, ojalá mi club hiciera lo que está Flick haciendo constantemente cada vez que pierde el Barcelona. Porque cada vez que ha perdido Flick, siempre tiene una excusa contra el arbitraje. Siempre. No hacia su juego. Los primeros 45 minutos para mí del Barcelona me parecieron muy buenos. Y ahí sí que estaba yo notando de que, qué peligro, porque como he dicho, después del minuto 20, dominio del Barcelona. De hecho, vino la tarjeta roja Cubarsí al final de esa primera parte, que es donde en mucho más aprietos pusieron a Musso, vino una roja que para mí era clara, y de primeras el árbitro mostró amarilla. Una amarilla que, por cierto, contra el Paris Saint-Germain, el mismo árbitro contra nosotros, también sacó amarilla a Nuno Méndez en vez de roja, cuando estaba solo Juliano ahí en esa acción también. Y aquí en lo de Cubarsí lo mismo. No, es que para mí no es roja clara, tal. Y luego te tienes que ver cosas como esto de aquí, que precisamente ayer era que el Mundial de Clubes no lo expulsó, hoy a Cubarsí sí, por lo que sea, cara vomitando, pero lo que no dice es lo que puso en ese momento. Pues eso, ¿no? Que en su momento sí, que roba al Atleti, y ahora, la doble moral del culé en redes y que tienes que tragar con ello porque cuando es a ellos es robo histórico, es perjudicar a más no poder. Pero cuando los demás se quejan de acciones polémicas, eres un llorón. Pues no, amigo, aquí lo mismo que cuando te dan a ti a favor, también en contra. Si a favor está todo bien arbitrado, digo yo, cuando te pasen cosas en contra, también estará bien arbitrado, ¿no? Para mí esto de Cubarsí es roja. Último jugador, punto, le trastabilla. No, pero es que no tiene el balón controlado y me vas a decir que en esa jugada tan rápida, en un mano a mano que se podía quedar Juliano contra Joan García, no es de roja, siendo Cubarsí el último jugador, que le trastabilla por completo, por favor. Sed más objetivos imparciales, lo mismo que estaba diciendo yo con lo de Koke, que lo podían haber expulsado por una posible segunda amarilla. Claro que se la podían haber mostrado. Pero es que a vosotros os falta eso, os falta imparcialidad y decir las cosas como son. Que en los partidos de antes, ¿qué ocurrió? No, en lo de la Copa. Es que perdonaron la segunda amarilla, que si a Llorente, que si a Baena, que si a Casado no. Por eso Flick lo cambió en la primera mitad, al minuto 30 y poco. A Casado no le perdonaron la segunda amarilla. No, a Dani Olmo tampoco.
no le perdonaron la segunda amarilla. Lo de Gerard Martín, que al final se quedó esa cartulina amarilla todo el encuentro, ya ha sido corroborado por el tema de que en el reglamento, y el CTA lo ha dicho expresamente, era de cartulina roja, como ocurrió en ese Betis Rayo y como también ocurrió en otros partidos. No, ahí está bien arbitrado, ¿no? La amarilla está bien arbitrada, tampoco no se habla. No, amigo, si tú dices de un lado, también di del otro, del tuyo. Dilo bien claro. Y esto de Cubarsí era roja, y de esta roja vino un golazo de Julián Álvarez, pero golazo. Luego empezó la segunda parte, donde el Barcelona siguió dominando, pero Pedri fue sustituido, imagino que por unas molestias, y para mí toda la segunda mitad, que fue, como digo, dominio del Barcelona, llegó ese gol de Sorloz en una muy buena contra, que por cierto reclamaron fuera de juego, no sé de dónde, porque Ruggeri está habilitadísimo por los centrales, y al momento del centro Sorloz igual. No hay tampoco falta, no hay nada. Pero dicen que también hay robo en este gol. Pero vamos a ver, ¿en ese gol de qué? Si está habilitado. Si es que lo podéis ver aquí. Que al momento de cuando va a recibir el balón Ruggeri está habilitadísimo. Pues que no, que si fuera de juego. Pero ¿veis normal el criterio de los aficionados? Y luego viene ya la ultimísima polémica con el tema de si había penalti o no de Marc Pubil. No, es que en este partido del Aston Villa marcaron penalti. Hay que explicar de que Musso en todo el partido, y siempre que ha jugado Musso, no saca él el largo, porque no saca él el largo, siempre es el central quien empieza la jugada cuando es saque de portería. Y también omitís que hay en un principio dos toques de Musso, uno que se echa un poquito el balón para adelante y el otro cuando le cede el balón a Pubil para que sea este quien saque, como están haciendo. Y Lamine estaba dentro. Con lo cual, entre la invasión de Lamine y dentro del área, más luego los dos toques de Musso, se tendría que haber repetido el saque de puerta. No lo que es el tema de hay penalti, porque hay que recordar que en un Arsenal-Bayern en Champions no marcó penalti. Pero esto, para vosotros, y esta acción, entiendo que os podéis sentir como, joder, ¿qué quedamos? ¿Esto no es penalti? Entiendo que os podéis sentir ahí con esta acción, con las otras que comento. Y luego cuando es a vosotros, yo no entiendo, de verdad, no entiendo lo que es al aficionado culé. En esta sí que sé que es más polémica. Y nada más al pensar el tema de, tío, pues no entiendo por qué no ha sido penalti, pero es que no es por esto que comento y que citan lo que es en el reglamento. Que el árbitro interpreta ahí y sabe que perfectamente no ha querido sacar rédito a la jugada, porque también tú piensas, ¿de verdad va a buscar rédito a la jugada ahí Musso y Pubil? No. Interpreta que el balón no está en juego. Y si el balón no está en juego, no es penalti. No hay nada más que explicar con esto. Y te lo dicen árbitros. No, pero es que en mi opinión, ¿qué? En mi opinión te da igual lo del tema del reglamento, ¿no? Y así. Pero cuando te cae a tu favor, no. ¿Cómo pueden dar este gol al límite que te tienes que creer lo que pongan en las repeticiones? Pero luego te cae como pasó con Bernal. Gol habilitadísimo, no sé de qué hay polémica. Si es que es un suma y sigue. A mí me pueden decir Coque, Llorente, Ruggeri, quien queráis, que yo tengo también con decir con Bernal, Olmo, Casado y quien queráis también. Es un no parar con el tema de las acciones. Pero yo no tengo problema de decirlo de lo mío, como obviamente lo del rival, cosa que vosotros no. Y a mí, el partido de ayer, y esto no lo van a decir, que por mucho dominio que tuvo el Barcelona, en los 45 minutos de la segunda mitad, ¿cuántos tiros tira a portería? Vamos a elegir aquí lo de la segunda parte. Tiros totales 8, ¿cuántos a portería? 2. 2 tiros a portería en 45 minutos. Y uno el Atleti. Efectividad. Eso es lo que importa en el fútbol. La contundencia que el Atleti tuvo ayer y que el Barcelona no. Que el Barcelona, teniendo un delantero centro como Lewandowski, después de que Pedri fuera sustituido y Rashford también, que Rashford me pareció de lo mejor de ayer que tuvo el Barcelona, no tuvo narices a colgar balones a Lewandowski, teniendo un 9 de área puro. No colgó ni un puñetero balón. Quejaros más de esto. Quejaros más de que el Barcelona, en 45 minutos, tiró 2 veces a portería. Solo 2. Que sí, que luego estaba con uno menos. Pero por favor, el Atleti estaba jugando inteligentemente, lo que es esperando atrás, tranquilamente, para salir a la contra y conseguir el gol. Porque obviamente en una eliminatoria a 180 minutos, por mucho que tú tengas esa superioridad, de verdad jugando fuera de casa con lo que estaba apretando el Camp Nou, porque apretó, El aficionado de ayer culé sí que apretó en el estadio. ¿De verdad creíais que el Atleti iba a jugarle del tú al tú a muerte y hacer más daño? Y el daño se hará si de verdad se presenta la ocasión. Y se presentó y se consiguió ese 0-2.
Pero el Barcelona en 45 minutos tiró 2 veces a portería. 2. Uno más que el Atleti en toda esa segunda mitad. Uno más. ¿No creéis que de verdad funcionó mal el Barcelona en esa segunda parte? Ya digo, para mí la primera mitad del Barcelona fue muy peligroso. Muchísimo. Y Musso tuvo mucho trabajo ahí, en esa primera parte, sobre todo por el tema de Rashford. Y obviamente Pedri, que no para de curtir balones. Pero en la segunda mitad, Lamine lo quiso hacer solo. Y es un jugadorazo y en más de una ocasión Lamine pudo haber hecho un golazo histórico, que no consiguió, porque ni siquiera chutó a portería. Pero se lo quiso guisar él solo, en vez de curtir balones a Lewandowski cuando estaba. Y por ahí desperdiciasteis una grandísima oportunidad, porque Lewandowski todavía sigue siendo muy efectivo si tú le curtes balones, cosa que no fue así. No tuvo ninguna Lewandowski. Miraros más eso. El tema del qué ocurrió ahí con vuestro juego. Y no tanto con lo polémica aquí, polémica allá. Y siempre pasa cuando perdéis. Siempre hay algo. Y luego cuando ganáis no hay nada. Está todo bien arbitrado, por favor. Es que hay cosas en redes y no en redes. También en el periodismo, un poco más, y uno de los periodistas le faltaba sujetarle el cuello a Juliano y decir, di que lo de Pubil es penalti. Porque le estaban diciendo una y otra vez constantemente, pero de verdad eso no es penalti. ¿No te parece penalti? ¿No crees que se debió marcar penalti? Es como un, pero vamos a ver. El balón no estaba en juego. Que ya se ha visto en anterioridad en otros partidos que no lo han marcado. No, pero en el Aston Villa. En el Aston Villa y en el resto de partidos no cuenta. Y lo que dice el arbitraje, lo que es el reglamento, tampoco cuenta. Cuenta tu opinión, no la normativa. 0-2, nada todavía decidido, porque aún quedan 90 minutos más, y aunque juguemos en el Metropolitano, va a ser duro, va a ser muy complicado. Eso sí, confío en que el Atleti resuelva el partido en el Metropolitano, sea ganando, sea empatando, y si se pierde, que sea por la mínima y que se avance de ronda. Pero nada está dicho y las polémicas se comentan todas, tanto las que te caen a favor como las que te caen en contra. A ver si aprendemos a ser de verdad imparciales y objetivos cuando se habla de fútbol y no con la bufanda.